Carlos González es consultor y formador con más de 25 años de experiencia en dirección y acompañamiento de proyectos en organizaciones públicas y privadas. Ha trabajado con equipos técnicos, directivos y académicos en la mejora de la gestión de proyectos, la toma de decisiones y la ejecución estratégica en contextos de alta complejidad. Su experiencia en proyectos le ha permitido observar un patrón recurrente. Muchas iniciativas no se estancan por falta de capacidad técnica, sino por dificultades para comunicar ideas, influir decisiones y coordinar acción entre personas y áreas. A partir de esta realidad, Carlos se especializa en liderazgo sin cargo y comunicación de valor, ayudando a profesionales a ejercer influencia desde cualquier rol y a fortalecer la colaboración en los equipos. Su enfoque combina práctica, reflexión y experiencia directa en proyectos con el objetivo de que el talento existente se traduzca en resultados reales y sostenibles. Muchas gracias. Damos la bienvenida. Gracias. Muy bien. Fíjense que por ahí dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Entonces, la intención es que sea una conversación, hablando de liderar sin cargo, que trate acerca de, más allá del aspecto académico de lo que implica saberse comunicar, lo que quiero transmitirles es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Y si lo vemos desde esa perspectiva, no hay liderazgos por jerarquía. Hay liderazgos por influencia. Y de eso es lo que quiero que se trate esta conversación que quiero tener con ustedes y que al final los haga pensar y los haga reflexionar, porque ese es mi objetivo. Que se lleven algo que les pueda, más que el ámbito académico, ayudar a mejorar su liderazgo en las organizaciones en las que colaboran. Fíjense que yo tengo, como dice ahí mi currículum, más de 25 años gestionando proyectos. He estado alineado con diferentes organismos para ayudar a mejorar el desempeño de los proyectos y eventualmente en todas las organizaciones no hay una sola en donde no está clara la estrategia. En la mayoría de las organizaciones en las que he trabajado o colaborado, ya sea como empleado o como asesor, la estrategia está clara. Los objetivos están claros. Los proyectos están claros. Y hay muchísimos planes, pero el problema es que los planes no avanzan. Y esa es la cuestión, porque las organizaciones están conformadas por personas y las personas en la mayoría de las compañías en las que he estado tienen personas muy brillantes, muy capaces técnicamente hablando, inclusive muy comprometidas, pero las cosas no avanzan. Entonces, desde esta perspectiva, pensamos que las cosas no avanzan porque es una deficiencia en el objetivo, en la estrategia, en los proyectos, en los planes. ¿Y saben qué? Eso se resuelve fácilmente. Lo difícil es hacer que se logren tomar las decisiones importantes. Y lo peor de todo es que todo el mundo sabe qué decisiones se tienen que tomar y simplemente no se toman. Y ese es el tema, eso es lo que intenté abordar en lo que llegamos a las organizaciones a estos temas. Entra en una junta, entra en una reunión, una conversación de pasillo acerca del trabajo y caemos en lo mismo. Al final procrastinamos, al final postergamos, bajo el pretexto que necesitamos pedir autorización, ¿no? Necesitamos confirmar más información y hay que esperar a que todo el mundo esté de acuerdo. Y cuando eso pasa, entonces surge esta pregunta. ¿Cuántas buenas ideas, cuántas cosas dejamos de ganar en una organización y cuánto perdemos después de las reuniones a las que no llegamos a nada? Piénsenlo. Las reuniones tendrían que ayudarnos a construir, pero si lo único
para lo que sirven es para demorar y postergar, algo está pasando que no está funcionando para hacer que las cosas sucedan. Y las compañías normalmente tienen retos y objetivos grandes y los cumplimos de alguna manera, pero con muchos esfuerzos, no con la velocidad requerida. Y eso nos lleva entonces a hacernos varias preguntas, porque yo he estado en juntas y en reuniones en donde me he sentido frustrado. Frustrado porque pues alguien de jerarquía está hablando ahí, no me siento tan cómodo de externar lo que quiero decir, a pesar de que sea obvio, ¿no? Por prudencia, ¿verdad? Es el jefe. El jefe, pues en teoría tiene que saber más. ¿Cómo va a ser posible que yo pueda sugerir algunos elementos que puedan lesionar esa jerarquía? Y desde esa prudencia y desde esa jerarquía, esa frustración, también puede suceder que haya las reuniones en donde tenemos el yo-yo. Personas que saben mucho, que muestran mucha información y que monopolizan el tema de la conversación, pero que finalmente no llega a nada. Y también frustrado cuando sabía que se tenía que tomar una decisión y estaba sobre la mesa, pero no se llegaba a tomar esa decisión. ¿Cuántas veces han estado ustedes en situaciones como esa? Si no, yo les diría que la próxima plática que los inviten a ustedes, porque están haciendo algo, ¿sí? Bastante bueno. Y fíjense que los organismos internacionales de gerenciamiento de proyectos ya no hablan de la gerenciación de proyectos como una habilidad técnica solamente que ayuda a que los proyectos y las estrategias de las organizaciones funcionen. Ahora tiene mucho mayor peso las habilidades personales, ¿de acuerdo? Las habilidades suaves para hacer que esas cosas sucedan. Porque si entonces ustedes se sienten frustrados, como yo lo hacía cuando estaba en las reuniones, creo que tenemos que llegar a, es mi hipótesis que empecé a formular a partir de ahí. Cuando Verónica me invitó, dije, ¿sobre qué tema les hablo? ¿Y qué era lo que más me frustraba? Cuando las cosas no avanzaban, no por falta de claridad o de información, sino por la falta de influencia de nosotros para lograr esos resultados. Y esta es mi teoría, que la estrategia y los objetivos no fallan por falta de inteligencia o por falta de información, sino ¿por qué? Por conversaciones mal diseñadas. Nadie nos enseña a generar conversaciones de valor que ayuden a generar compromiso. Nos ayudan a saber hablar y describir, como lo voy a ver en los siguientes temas a continuación. Y a partir de ahí, fíjense que me empecé a meter un poquito de acuerdo a esta hipótesis que formulé y empecé a investigar algunos temas que sin que fueran demasiado técnicos o rebuscados pudieran ayudarme a compartir algunos insights que puedan ayudar a generar conversaciones mucho más profundas, de mayor valor. Y me encontré con dos filósofos, un filósofo británico y un norteamericano, John Austin y John Searle. Vivieron en el siglo pasado, en donde empezaron a definir lo que significaba comunicarse. ¿Qué implicaba tener un lenguaje proactivo que ayudara a generar acción? Y si lo pudiéramos simplificar, lo que dicen ellos, John Austin y John Searle como su discípulo, es que el lenguaje puede usarse para dos cosas fundamentales. Primero, para ser descriptiva de nuestro entorno o de nuestra realidad. Y eso es usar el lenguaje o nuestros procesos de comunicación de manera primitiva. Es lo básico. Pero el lenguaje tiene un segundo elemento que tenemos que considerar, que es el lenguaje en el nivel de inteligencia como seres humanos en el que nos movemos, ¿sí? Animales sociales, el lenguaje tiene que hacer que las cosas sucedan. Porque si el lenguaje no hace que las cosas sucedan, nos estamos quedando en un proceso de comunicación primitivo, que es meramente descriptivo de la realidad. Y esta teoría, esta filosofía, después hubo un latinoamericano, que es Fernando Flores, un chileno, fue un gran empresario chileno e inclusive fue ministro del gobierno
chileno en donde trató de aplicar estos conocimientos acerca de la comunicación y el lenguaje a las organizaciones. Y llegó a una conclusión muy interesante, que parece que no es de redescubrir el hilo negro, pero nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Él dice que las organizaciones no son estructuras per se, sino son, y esto es lo más importante, fíjense lo que nos dice Fernando, son redes de conversaciones. Y cuando hablamos de conversaciones no hablamos acerca de las juntas que tenemos con nuestro jefe para un proyecto, o para tomar decisiones estratégicas, o para saber cómo cumplir de mejor manera los objetivos de nuestra área o de la organización. Sino estamos hablando de las conversaciones más nimias que podemos tener dentro de los pasillos, cuando comemos, colaborando y platicando con la gente con la que estamos trabajando todos los días. Y entonces a partir de ahí surge esta pregunta: ¿nos estamos comunicando bien? ¿Nos estamos quedando en el nivel básico de la comunicación o estamos ayudando a que la comunicación cobre un nuevo sentido para lograr cumplir las metas de nuestra compañía, de nuestra organización? Porque si lo vemos desde una perspectiva, podemos hablar que utilizamos el lenguaje para meramente explicar lo que sucede. Pero nosotros queremos llevarlo al siguiente nivel si queremos lograr generar ese impacto de hacer que las cosas sucedan. Y ese segundo elemento es coordinar. Utilizar el lenguaje para hacer que esas cosas pasen. Y en el tema explicativo creo que queda claro. No hay gran ciencia hacia ese respecto de cómo utilizamos, pero ¿qué significa que utilicemos la comunicación de manera adecuada para coordinar? ¿Cómo sabemos que estamos coordinando de manera efectiva utilizando el lenguaje y nuestra comunicación? Es cuando logramos eso, cuando logramos generar compromisos. Ahora, compromiso no significa que generemos obediencia, son dos cosas diferentes. Pero si ni siquiera logramos hacer que se generen los compromisos entre los que deban de hacer que las cosas sucedan, no podemos hablar que las cosas, los planes, los proyectos y la estrategia se va a cumplir. Es la unidad básica para hacer que las cosas avancen. Esa coordinación que involucra un compromiso. Y entonces, desde esta perspectiva, ¿sí?, los resultados entonces de la organización no se logran solamente por tener buenas estructuras, porque no me dejarán mentir. El CEO, como cualquier otra organización, tiene claro cuáles son las metas que intenta lograr. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son los objetivos para este año? Pero ¿qué es lo que falla y por qué no logramos avanzar en esas ideas y proyectos? La idea es que no tenemos los compromisos suficientes para hacer que esas cosas sucedan. Y entonces, esto nos lleva a pensar que entonces es un tema de diseño de conversaciones. Y está claro que cuando nosotros vamos y establecemos un diálogo o estamos involucrados en una reunión, pues no estamos pensando cómo diseñar una conversación, porque lo hacemos de manera natural. El asunto es que estamos tan acostumbrados a utilizar el lenguaje desde una forma meramente explicativa que perdemos el fondo de las capacidades que tenemos para influir y lograr esos compromisos. Pero ¿qué es una conversación mal diseñada? ¿Qué implica? Que entonces estamos comunicándonos de manera inadecuada. Desde esta perspectiva, entonces, tenemos que hablar de un quiebre muy importante al respecto de este tema, ¿sí? Cuando vemos que las cosas no avanzan, pensamos que es un problema técnico. Es un problema en el que el plan no está bien hecho, la organización no planteó bien los objetivos, pero muchas veces el tema no es ese. El tema es cómo llevamos a cabo el proceso de coordinación. Y con esto en mente, entonces, las compañías y las organizaciones empiezan a hacer un estudio de qué era lo que las empresas que lograban sus objetivos de manera consistente, no de manera de repente un año sí, dos no, etcétera, tenían una estructura muy clara de cómo generar conversaciones de valor, que tenían esa estructura. El primero es generar peticiones claras, que no daba miedo a la gente solicitar peticiones, y no solamente a sí mismos y a los demás, peticiones claras con objetivos claros.
Segundo, las organizaciones y las personas que recibían o eran responsables de recibir esos compromisos lograban hacer promesas sin que se sintieran en riesgo. Y ahorita vamos a entrar en ese detalle de manera específica. A partir de ahí, entonces, se genera un proceso de declaración de cumplimiento y se hace una evaluación del resultado. Suena bastante lógico y sencillo, pero en el fondo tiene mucho más impacto de lo que pensamos. Y buscar ese compromiso, entonces, nos lleva a cuál es nuestro problema. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos que hacer? Cuando ustedes solicitan un compromiso a alguien externo, ¿sí? Si ustedes son jefes y se lo piden a un subordinado, normalmente no hay problema, porque hay jerarquía. Pero ¿qué pasa cuando interactúan con alguien que tiene su mismo nivel de jerarquía dentro de la organización? ¿Se complica obtener el compromiso? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Y ahí es en donde nosotros tenemos que evaluar cómo es que estamos generando los compromisos. ¿Por qué es complicado obtener esos compromisos? Lo tenemos que ver desde dos perspectivas. La perspectiva desde el que pide, nosotros cuando hacemos esta solicitud de compromiso, y segundo, desde el que recibe y va a tener que comprometerse a realizar algo. Considerando estos dos aspectos, lo que no nos mueve a generar estas conversaciones que establezcan compromiso son tres cosas en lo interno y uno en lo externo. El primero, el interno, es que nos da miedo incomodar. Oye, pues ese tema ya se ha platicado muchas veces en la reunión, lo venimos arrastrando. Si yo vuelvo a tocar el tema y pido un compromiso, voy a tensar la reunión, voy a incomodar. Y entonces, ¿qué decidimos? Pues dejar que las cosas, cuando el jefe diga que se tengan que hacer, entonces se harán. Ese es el primer gran miedo que tenemos cuando queremos pedir compromiso. El segundo gran miedo es parecer impositivo. Si yo llego y le digo, oye, Cristian, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es que te comprometas para entregar algo, pero si somos del mismo nivel jerárquico, ¿cómo va a sonar eso? Que estoy tomando una responsabilidad que no me toca. Yo no soy jefe de Cristian. Entonces, por lo tanto, yo no tendría por qué estar tratando de generar compromisos con alguien del equipo. ¿Por qué? Porque parece que estoy forzando la situación. Entonces, si nosotros no podemos pedir compromiso porque sentimos que vamos a incomodar, que puede entenderse mal al parecer impositivo a nivel jerárquico, el tercero es que quedemos expuestos. Y eso es lo peor a lo que nos impide hacer una solicitud de compromiso. Oye, ¿y si yo le digo y me dice que no, qué le voy a decir? O si me dice, oye, ¿y por qué no lo haces tú? ¿Qué va a pasar? Entonces, fíjense, hay estudios psicológicos que dicen que los humanos, ¿sí?, pesa más los aspectos negativos de tomar una decisión que los positivos. Entonces, cuando esto pasa y entramos en este círculo, el miedo a quedar expuesto es enorme. Pensamos que es probable que entonces quede mal parado en ese proceso de compromiso que se necesita para lograr que esas cosas avancen. ¿Sí? Porque a lo mejor hasta inclusive me piden más evidencia para dar ese paso. Entonces, desde esta perspectiva, desde el que pide, son esos tres grandes miedos los que nos llevan a concluir esta información. Y por otro lado, que es normalmente donde nos falta mucho, es cuál es el riesgo percibido del otro en la forma en la que estamos estableciendo el compromiso. Porque el otro que dice, oye, si yo me comprometo, pero no lo logro terminar a tiempo, o si no está de acuerdo a las expectativas que tiene el equipo, ¿cómo me voy a ver? Ahí están las preguntas. ¿Cómo afecta esta decisión y este compromiso que me están asignando a mantener esa comunicación a través de ese compromiso? ¿Y qué pasa? A través de estos cuatro grandes elementos, ¿qué es lo que sucede? Sí hay riesgos para solicitar el compromiso, pero también hay un riesgo del que lo va a recibir. ¿Qué decidimos hacer para no generar incomodidad, para no parecer impositivo, para no quedar expuesto y para no poner en riesgo a la otra persona? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué deciden hacer cuando quieren establecer un compromiso y ponen todo eso en la balanza? ¿Qué sucede? Nada. ¿Estamos de acuerdo?
nos quedamos en la indolencia de esperar que en algún momento las cosas avancen por su propio peso. ¿Eso qué significa? ¿Es un día, una semana, un mes, un semestre? Y es ahí en donde perdamos. ¿Qué es lo que dice de fondo en organizaciones que no están listas para solicitar compromiso? Que hay una cultura de miedo, de comprometerse. Y no solamente de comprometerse consigo mismo, sino de comprometerse con el equipo y las personas con las que colaboran. Entonces, esto es lo más grave. ¿Y qué pasa? La primera vez nos quedamos en silencio, pero eso no sucede solamente una vez, ¿cierto? En cada reunión, en cada conversación que sostenemos, volvemos a repetir el mismo patrón. Y al final, ¿qué sucede? Al final se convierte en cultura. Piensen ustedes cómo son las conversaciones y la generación de compromisos en las reuniones con sus miembros de equipo, con sus iguales, con sus pares. Porque estoy hablando en una organización que tiene alto nivel intelectual. ¿Y por qué las cosas siguen sin suceder? ¿Por qué las cosas no avanzan como deberían de avanzar? Entonces, la cultura de una organización no son los valores de la pared. Eso es bonito, eso es para la foto, ¿de acuerdo? Pero tampoco no es el clima organizacional, que tiene que ver, pero no lo es definitivamente. Lo que estamos queriendo hacer es hacer que las cosas sucedan, y mucho menos pues es la misión que tiene la compañía o la organización. Todo esto se desdibuja para centrarnos en esto. ¿Cuál es el patrón de conversaciones? Si nos estamos quedando sin decir cosas que se tienen que decir por evitar el compromiso, estamos generando un patrón recurrente que se convierte en cultura. Evalúenlo ustedes en sus conversaciones. ¿Hasta dónde se están quedando sus conversaciones? ¿A un nivel básico, explicativo, argumentativo? Porque tengo aquí gente de alto nivel de educación e intelectual y estoy seguro que sus argumentos son muy fuertes. El asunto, ¿están logrando hacer que esa cultura genere el movimiento que la organización necesita? Piénselo. Esto nos lleva entonces a establecer que el liderazgo no es una cuestión de jerarquía. ¿Lo ven así o no? El liderazgo viene dado ¿por qué? Porque si pensamos que el liderazgo es por medio de la jerarquía, posición, por tener autoridad, ¿sí? O por tener capacidad de decisión, nos estamos quedando con el liderazgo estructurado, rígido, que para hacer que las cosas sucedan tiene que ser alguien arriba que tiene que tomar la decisión. Y piénsenlo, si en sus conversaciones o en decisiones están esperando que el proceso pase para que el gerente, el director dé su venia para poder tomar una decisión de qué color de calcetín nos vamos a poner, estamos hablando de un liderazgo anárquico, complicado, ¿sí? Rígido, etcétera. Por eso, bajo el entendido que si el liderazgo es hacer que las cosas avancen, entonces el liderazgo no depende de la posición. ¿De qué depende? De la forma en la que establecemos los diálogos y las conversaciones. Y esto entonces, el liderazgo no se convierte en algo jerárquico, sino se convierte en algo relacionado en cómo nos comunicamos. ¿Por qué creen que los buenos comunicadores tienden a tener posiciones de liderazgo? Porque son inteligentes, pero hacen que las cosas sucedan. Y desde esa perspectiva, el liderazgo conversacional al que queremos llegar es aquel que logra formular la petición correcta. ¿De acuerdo? Segundo, la declara con la claridad que se necesita para lograr que las cosas avancen. Tercero, esto es muy importante, reduce la ambigüedad. No sé si a ustedes les ha tocado, pero de repente cuando les hacen peticiones de quiero que quede claro, ¿no? Quiero que sea amigable, quiero que sea estúpidamente, ¿eso qué significa? Si nuestro proceso de comunicación es ambiguo,
¿sí? Entonces va a ser difícil que hagamos que las organizaciones y la gente se comprometa porque no saben qué estás pensando de lo que debe de cumplirse, de lo que debe de tomarse como una decisión como parte del compromiso, ¿sí? Y lo más importante, el liderazgo conversacional no significa que busques un compromiso de amárrate en la bandera y tírate, ¿de acuerdo? Por la compañía. La clave es que podamos cerrar compromisos pequeños. Cualquier pequeño movimiento, por pequeño que sea, ayuda a que la inercia de la cultura, de la conversación para lograr la coordinación, se transforme en un elemento de valor para que la compañía funcione. Y es ahí en donde tenemos que pensar si ustedes están ejerciendo influencia, ¿sí? Sin imposición. Porque si ustedes piensan que las conversaciones en las que solicitamos peticiones solamente funcionan cuando imponemos, estamos hablando entonces desde un entendimiento equivocado del lenguaje y de la comunicación que hace que las cosas sucedan. Y desde este elemento, hasta este momento en la conversación hemos logrado encontrar estos o explorar estos 4 grandes puntos. El primero es que la estrategia y los objetivos de una compañía no se cumplen en la mayoría de los casos porque no sabemos conversar. Segundo, las organizaciones y su cultura y esas redes de conversación definen qué tanto la organización puede hacer que se cumpla esa estrategia. Tercero, que explicar no es lo mismo que coordinar. Y cuarto, que coordinar requiere que establezcamos un compromiso. Pero no a través de la imposición, sino a través de ¿qué dijimos? De la influencia. Ustedes pueden ser excelentes líderes sin tener el cargo o la jerarquía en la organización. ¿Cómo sabrían que están siendo los líderes que necesita cualquier organización? Si influyen en la toma de decisiones para establecer compromisos. Y para eso no necesitan tener un gafete director. Entonces, si no sabemos, cuando no sabemos influir sin imponer, pasan 3 cosas muy importantes. Primero, generamos desgaste. Yo no sé, pero a mí me pasó muchas veces. Inclusive debo de decirles que en algún momento cuando trabajé, yo tuve la fortuna de haber trabajado para General Motors aquí en la planta de Silao, mi equipo le pidió a mi superior que me destituyeran del liderazgo de un proyecto. Me dolió mucho, pero así fue. ¿Por qué? Porque yo pensaba que como era jefe de ellos, tenía la capacidad de imponer y no de influir. De usar la autoridad y no la influencia para hacer que se comprometieran porque era su deber. Y desde esa perspectiva rompía la narrativa. Y cuando eso sucedía, generaba desgaste. ¿Por qué? Porque pedía las cosas y no se hacían como deberían de hacerse. Porque no había claridad, porque había ambigüedad, porque no sabía generar conversaciones que generaran compromiso. Y eso hacía que tuviera que repetir, insistir y empujar. Y eso agota al que pide, pero mucho más al que se tiene que comprometer. El desgaste es el primer síntoma de que no estamos sabiendo influir. El segundo es cuando todo se convierte en silencio. Ya cuando no te responden, no me dejarán mentir, ya la cosa va mal, ¿no? Esto está en las conversaciones, ¿no? De casa. Ya que tu pareja no te contesta, ¿qué significa? Hay algo, ¿no? Esa conversación, ¿sí? No está siendo, se está viendo como influencia, se está viendo como un ¿qué? Como una imposición. Y ese silencio se puede sonar como estoy forzando que las cosas sucedan. Y a fuerza dicen que ni los zapatos entran. Y el tercer síntoma que nos dice que estamos imponiendo y no influyendo es el aislamiento. Al final decimos, ¿para qué lo vuelvo a repetir si nunca pasa nada? Yo creo que esto nos pasa a todos en algún momento. Y algunos más que en otras. Y en algunas organizaciones pasa más que en otras. Y esta es una forma, si fuera, haz de cuenta que ustedes fueran
a que los viera el doctor y les dijeran qué síntomas tienen, y si ven que hay desgaste, si ven que hay silencios, y si ven que hay aislamiento y la gente empieza a trabajar de manera aislada y empieza a haber retrabajos porque alguien hace algo que no debería o al revés, significa que entonces no es una organización que esté manejando conversaciones a través de la influencia. Al final eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Si se repite el desgaste, si se repiten esos tres síntomas, el desgaste, el silencio y el aislamiento, al final la gente dice, no lo hago ¿por qué? Porque no me toca. Y volvemos a caer en el círculo vicioso de la comunicación sin sentido. ¿Les hace sentido? ¿No? A lo mejor ya estamos en otro nivel aquí, ¿no? Pero les digo que en el más del 80% de las organizaciones se repite este patrón. Entonces, la pregunta, y en esta última parte de mi conversación con ustedes, de esta exposición, quiero hablar, ya hablamos de todo lo que involucra no tener una buena conversación que genere compromiso. Pero entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para generar conversaciones que generen acción, que generen compromiso? Hay tres preguntas básicas que se tienen que hacer. No estoy redescubriendo el hilo negro, pero en el momento que las estructuramos y que lo pensamos, nos volvemos mucho más eficaces en nuestro proceso de comunicación. La primera gran pregunta es, o el primer gran punto es tener una intención explícita. ¿Cuál es la intención de su comunicación? ¿Es que sepan que tú eres el que sabe más? ¿El que tiene la última palabra? ¿Sí? ¿El que monopoliza la conversación? ¿Cuál es tu intención? La pregunta que tienen que hacerse una vez que estén en estos procesos conversacionales es, ¿qué quiero que pase después de esta conversación? Porque si lo hacen consciente, sus palabras cambian. La forma en la que abordan los diálogos cambian. Si no hay claridad en el objetivo que creen que pase, las conversaciones se vuelven difusas, se vuelven ambiguas, retóricas, sin valor. Porque si el chiste es saber a quién se le acaba primero o al último la saliva, pues entonces tenemos mucho tiempo. Desde esa perspectiva, háganse esa pregunta, ¿qué quiero que suceda después de esta conversación? La segunda pregunta que tienen que hacerse viene relacionada con ver al otro no como un obstáculo. Es que Cristian me va a decir que estoy loco. ¿Por qué le pido eso? ¿Por qué quiero que se compromete a algo que no le corresponde a Carlos decirme? Y si lo vemos desde esa perspectiva, entonces estamos viendo al otro como ¿qué? Como un elemento de bloqueo, que no genera valor para el resultado final que queremos lograr. Y desde esa perspectiva, la pregunta que tienen que hacerse, ¿sí? Porque tienen que ver al otro como un habilitador, no como un obstáculo para lograr el objetivo. Porque si están pensando que se van a encontrar con algo contra lo que van a luchar, la conversación se convierte entonces en temas de argumentación. Y evalúan cuántas de sus conversaciones están sustentadas en el argumento. Tratar de convencer que tienes la razón. Porque lo estamos viendo como obstáculo al otro, no como una condición para el éxito. Aquí lo que tienen que decir es, para que el otro pueda decir que sí hace compromiso, ¿qué cree que le haga falta para asumir el riesgo de comprometerse? Si no entendemos el riesgo que el otro asume por comprometerse, seguramente entonces el otro se va a convertir en un obstáculo y no en una condición. Y cuando me refiero a qué necesita el otro para decir que sí, esto es un ejemplo, son solamente ejemplos, son estos. Es condición de claridad. ¿El otro sabe exactamente qué se espera de él, de esa conversación y de ese compromiso? ¿Sabe cuántos recursos, tiempo, dinero tiene para poder generar y comprometerse con él? ¿Hay un alcance claro? Porque muchas veces nos piden que hagamos cosas, pero a nadie le queda claro. Cada quien tiene su propia visión de lo que tiene que hacer. Y el compromiso entonces queda ambiguo. De seguridad. Si el otro asume que cuando le das el compromiso, él se está metiendo en la boca del lobo solito, ¿qué creen que va a decir? Perdón el francés, pues qué güey, yo no me meto ahí. Mejor tú, porque me lo pides, ¿verdad? Porque no estamos evaluando el riesgo de la participación para que pueda comprometerse. ¿De participación?
sentir que forma parte de la decisión, ¿no? Y de gradualidad definitivo, eso es muy importante. Un acuerdo pequeño. Queremos que las cosas avancen con algo sencillo. En vez de pedirle, necesito que me des toda la tesis de aquí a 5 meses, ¿cómo hacemos acuerdos pequeños que nos vayan ayudando a avanzar de manera consistente y sostenida? Y al final, digamos, lo logramos. ¿Por qué tenemos que poner esos compromisos tan grandes y pesados que nos lleven a qué? A la postergación. Entre más grande sea el compromiso y más complicado, ¿qué sucede en nuestra mente? Es muy complicado. Y siempre encontramos algo que es más importante que eso, hasta un día antes de lo que tenemos que entregar. ¿Sí? La famosa ley del estudiante. ¿Sí? Entonces, este segundo tema es muy importante. ¿Ok? Es considerar la condición del otro para que tome el riesgo de comprometerse. Y la última es sencillamente concretar el compromiso. Esta es la pregunta, esa es la pregunta. Y ahorita le vamos a agregar un apellido a esta frase. ¿Qué acuerdo podemos cerrar hoy? Si tuvieran que ponerle algo aquí, de acuerdo a lo que hemos visto, voy a ver si ahora sí he hecho eco en ustedes. ¿Qué palabra faltaría aquí? ¿Qué acuerdo qué podemos cerrar hoy? Pequeño, así es. ¿Qué acuerdo pequeño? Si habláramos técnicamente, yo les diría que en administración de proyectos eso consiste en generar una EDT, generar una estructura de descomposición del trabajo, pero ese no es el tema. Lo que queremos es ese gran entregable, cómo lo descomponemos en elementos que sean fáciles de seguir y no se sientan tan pesados en el proceso del compromiso. Entonces, si tenemos esas 3 preguntas, podemos establecer este compromiso que debe de cumplir esas 3 básicas. ¿Quién hace qué y en qué momento? Pero si lo hacemos desde esa perspectiva de considerar al otro, evaluar su riesgo, evaluar nuestros miedos de solicitar ese compromiso, vamos a poder lograr entonces que exista ese elemento de avance. Porque si no hay compromiso, las cosas se quedan en el aire, y si no hay compromiso, no hay acción, y si no hay acción, los proyectos no avanzan. Y si los proyectos no avanzan, los objetivos no se cumplen. Y si los objetivos no se cumplen, la organización pierde. ¿Ven? No estamos hablando de hablar de teorías rebuscadas de la comunicación, estamos hablando del sentido común aplicado a conversaciones de valor que generen compromiso. Y entonces, para cerrar, no sé si no me he pasado de tiempo, no he visto. Para cerrar, creo que tenemos que quedarnos con esta idea. Y si logro hacer que esto se quede con ustedes en su pensamiento, creo que he logrado mi objetivo. El talento en las organizaciones ya está. Lo estoy viendo. Gente muy talentosa, capaz, comprometida. Existen, hay procesos, hay procedimientos, hay infraestructura, hay todo para lograr todo lo que queramos. Las capacidades están ahí. Puedo sentirlo. Los equipos están ahí. Los proyectos están. La pregunta entonces no es si la organización puede avanzar. ¿Cuál sería la pregunta entonces? Y con esto cierro. ¿Cuál sería la pregunta? Si tenemos el talento, la capacidad de los proyectos, la organización sí puede avanzar. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿quién va a iniciar las conversaciones que la hacen avanzar? Gracias. Gracias, Carlos. Muy interesante tema. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, Carlos. En un proyecto que no fue exitoso en su ejecución, Sí. ¿qué tipo de conversaciones crees que faltó llevar a cabo? Qué interesante. Fíjate, si descartamos el hecho de que la técnica de gestionar un proyecto estuvo bien hecha, los principales temas es saber cómo delegamos y hacemos que el equipo participe. Porque muchas veces, y no me dejarán mentir, los proyectos se hacen, los planes se hacen y de repente llega el líder del proyecto y dice, equipo, aquí está el plan y ¿qué sucede? Ejecútalo. Oye, Carlos,
Pero aquí nos faltó, nos sobró, no se evaluó este riesgo. ¿Y qué sucede ahí? Empezamos a tener no conversaciones, sino que diálogos de arriba hacia abajo en donde imponemos y no establecemos entonces ese poder de influencia. Yo les diría, normalmente cuando las cosas no avanzan es porque no estamos diseñando esas conversaciones para que los equipos se comprometan desde las tres perspectivas que acabamos de decir. ¿De acuerdo? Sí. Que sería interesante un ejemplo, Ujú. el tipo de conversación que consideras se necesitaría para o debió haberse necesitado en un proyecto que no fue exitoso. Mira, cuando normalmente las organizaciones son jerárquicas y los proyectos se rigen de esa manera, la gente no tiene capacidad de opinar ni participar en los planes de los proyectos. ¿Qué sucede? Aquí está el plan, vamos a ejecutarlo, te tocaron estas tareas, hazlo. ¿Qué hacemos? No influimos, hay que ejercemos completamente autoridad. Pero ¿qué pasaría si nos reuniéramos con el equipo, discutiéramos cuál es el objetivo del proyecto, los entregables que se intentan alcanzar, qué riesgos, obstáculos ven ellos y de qué manera ellos definen qué elementos necesitamos para construir ese proyecto? Desde ese momento las conversaciones se convierten en conversaciones inclusivas que dirigen la acción y el compromiso, eliminando el riesgo percibido de las terceras personas. Si no los consideramos así, entonces no se convierten en diálogos ni en participación, sino simplemente en órdenes, ¿de acuerdo? Y eso es algo que tenemos que cambiar. El PMI ya está hablando mucho de eso. Inclusive en los exámenes para certificarse como administradores de proyecto, ya no les preguntan tanto teoría, les preguntan casos para ver cómo aplicarían el ejercicio de liderazgo para hacer que los equipos se sientan comprometidos, ¿de acuerdo? Y no excluidos en planes que solamente el que los hizo sabe cómo los hizo, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún líder de proyecto que se quiera animar? ¿Recuerdan cuando siempre hay silencios? ¿Qué sucede? Ok, Aquí tenemos. sí. Creo que el silencio que ves es porque el CEO tiene una grave crisis. No sé si conozcas al CEO. Un poco. Al principio de tu plática, cuando iba llegando, dije, está hablando del CEO. Porque el CEO es un ente con gente muy capaz, estudiantes muy capaces. No, voy a hacer un lado a los estudiantes porque no es un asunto de los que estamos aquí permanentemente. Me voy a referir a ellos. No, los estudiantes no tienen que ver. Los estudiantes que tenemos creo que en general son muy buenos estudiantes. Pero la institución tiene 45 años y pienso, yo llevo casi, bueno, 20 años aquí y creo que ahorita la veo en crisis. Está atascada en la inercia. Mm. Y lo que decías al principio es lo que somos. No conversamos y si conversamos, conversamos mal. Este, hay mucho la cultura. La cultura que tenemos es la que describiste, ¿no? Cada quien para su santo. Ok. Y cuando tratamos de analizar las cosas, nos quedamos al nivel descriptivo. Mm. Y sí, el CEO tiene un serio problema de liderazgos también, ¿sí? Hay gente muy capaz, y bueno, yo cuando veo así la situación, creo que nos toca a todos entender que esta es la realidad que vivimos. Mucho de lo que estamos viviendo es por razones externas también, ¿eh? O sea, también el mundo externo nunca nos había tratado como nos trata ahora. Ok. Y me refiero, nosotros somos parte del gobierno federal, ¿no? Entonces, nunca, el gobierno federal no le interesamos, punto. Y como consecuencia de eso, y aunado a las propias crisis internas de crecimiento, las instituciones, tú sabes, crecen, luego entra una meseta del confort, por si lo quieres llamar así, y ese confort se traduce en una cultura, y creo que es lo que estamos viviendo. Y entonces el silencio que ves es eso. Mm. A mí me sorprendió, dije, pues a ver quién dice algo. Nada más quería decir eso. Fíjate que eso que dices es muy importante, porque entonces ahora el que el CEO pueda lograr sus objetivos no depende de los liderazgos jerárquicos. No sé si lo logré transmitir después de esto. ¿Qué implicaría que hacer que las cosas fueran diferentes? Nosotros, a través de la influencia que podamos ejercer, generando conversaciones de valor. Y queda claro, ¿eh?
Creo que en estos momentos el CEO está en un periodo complicado, coyuntural, de necesidades de administración federal que complica la situación, ¿verdad? Pero desde esa perspectiva, ¿qué estamos haciendo para que lo poco o mucho que podamos hacer pueda avanzar? Y ahí es donde está la clave. ¿Cómo es que estamos generando esas conversaciones para hacer que esas cosas pasen? Sí, gracias. Sí, Sí, ¿alguna otra pregunta? alguien Hay atrás que creo que... aprovechar a practicar desarrollar el liderazgo con una conversación. A ver, aquí tenemos Muchísimas gracias por la charla, estuvo muy atractiva, muy interesante. Y a mí me causó un poco de ruido la palabra de la cultura porque pues generacionalmente pues nosotros venimos de ciertas escuelas y a lo largo del tiempo he visto cómo esa diferencia de cultura entre escuelas públicas y privadas pues marca una diferencia luego en las decisiones laborales sobre todo. Okay. Y pues ese conocer personas y tratar con gente me he dado cuenta que sí hay un cambio cultural muy fuerte que ayuda principalmente en el tema del liderazgo, ¿no? Y ahorita pues quisiera ver si nos podías platicar un poquito más qué podemos hacer o cómo podemos cambiar esa cultura, porque al final los que vienen atrás de nosotros son los que van a estar en esas posiciones, ¿no? Entonces sí nos corresponde a nosotros tratar de transformar eso e influir en ellos, ¿no? De acuerdo. Cambiar la cultura desde ¿tú eres estudiante o...? Sí, sí, ok. Yo creo que esto tiene que ser un paradigma en el sentido de que ya las organizaciones no se rigen por estructuras complicadas, ¿no? O monolíticas, en donde hay un jefe que todo lo decide, o eso es lo que esperaríamos, y luego abajo cascadeamos el nivel de decisión. Ahora todas las personas dentro de las organizaciones normalmente tienen capacidad de ayudar a influir en la toma de decisiones. Si entendemos, y esto es lo importante, si entendemos el para qué estamos trabajando. Si ustedes tienen un pensamiento de hacer lo que me toca, nos estamos quedando en la simpleza de la ejecución. Y lo que busca cualquier organización es personas capaces de entender del para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque inclusive en ocasiones están haciendo tareas que ya no hacen falta, pero como siempre las han hecho, pues hay que hacerlas. Y nos convertimos en organizaciones ineficientes porque la gente sigue haciendo lo que siempre ha hecho sin importar que ya no tenga caso seguir haciendo lo mismo. Y si desde esa perspectiva seguimos generando, por ahí Denise Dresser hablaba, me gustó mucho hace varios años de hablar de los ciudadanos vasijas que esperaban ser llenados por alguien externo para lograr que las cosas cambien, estamos equivocados. Las empresas están ávidas y deseosas de personas que piensen más allá de lo que hacen para saber cómo contribuyen a través de su día a día a lograr los objetivos de la organización. Y ni siquiera de la organización, de su área. Y ni siquiera de su área, de su equipo. Si eso no lo tienen claro a ese nivel, van a seguir siendo, perdónenme la expresión, gente del montón, técnicos buenos que hacen y son muy buenos en lo que hacen, pero que no ayudan a definir un rumbo de lo que verdaderamente contribuye al éxito del equipo, de mi área y de mi organización. En el momento que rompan ese nivel de pensamiento, lograrán entonces convertirse en las personas que necesita cualquier organización. ¿De acuerdo? Hay tiempo, ¿verdad? Muchas gracias por la presentación, muy importante. Tengo una pregunta. No sé si pudiera puntualizar sobre qué tipo de conversaciones debemos iniciar personas que no tenemos un cargo formal, yo soy estudiante, ¿no? Sin generar esa resistencia. Y lo digo porque me llamó la atención que mencionaba que las conversaciones tienen una tendencia a ser meramente argumentativas. Entonces, yo como estudiante, si quiero convencer a mis asesores, si quiero convencer a un grupo de sínodos, pues necesito argumentos. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es importante. Por eso, ¿sí recuerda, señorita, cuál fue la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando iniciamos una conversación? Sí, el objetivo. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué quiere lograr con esa conversación? ¿Quiere lograr convencer? Entonces, la argumentación es válida. ¿Estamos de acuerdo? Si lo que quiere es llamar a la acción,
centre el objetivo de la conversación con el objetivo claro desde el inicio. Estoy viendo, voy a poner un ejemplo. Estoy viendo que para que podamos avanzar en el proyecto llevamos 4 semanas retrasados con este entregable que no se ha podido generar porque no sabemos de manera clara quién lo tiene que hacer. Derivado de esto, creo que debemos de ayudar a definir quién nos tiene que ayudar a destrabar esto. ¿De acuerdo? Definimos un objetivo claro. Luego ponemos los hechos que lo sustentan, que es lo que acabamos de ver. Y luego esos hechos, cómo se reflejan en el objetivo. Si no logramos esto, retrasamos el proyecto y eso le va a afectar los resultados de nuestra área. Entonces, ya con eso generamos el sentimiento para generar el compromiso. ¿Qué es lo que nos está impidiendo lograr tomar esa decisión? Si lleva este hilo conductor partiendo del hecho de lo que quiere lograr, va a ser más fácil que pueda construir una dialéctica que la lleve a la decisión que quieren tomar. No sé si ¿le quedó claro o la revolví más? Sí, ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Yo creo que el tema de fondo aquí, y yo creo que esta conversación a partir de que se trató de conversaciones, yo creo que el tema aquí más de fondo es de liderazgo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con ese nivel de pensamiento para ayudar a que las cosas entonces se puedan dar de mejor manera? Por eso el saber cuestiones técnicas es muy importante, pero el saber cómo influir también tiene un mismo nivel de importancia. Sugiérote como tema de investigación a ti o a alguien que conozcas que analice qué sucede en un centro donde metafóricamente somos gatos en el sentido que no le hacemos caso a nadie, Okay. nosotros los investigadores, ¿eh? Los alumnos es cosa aparte, son excelentes, son enfocados a lo que tienen que hacer. Pero nosotros investigadores tenemos todas estas cosas extras que yo pienso, no pienso, estoy seguro una organización común y corriente no tienen. Entonces sería muy interesante que se empezara a analizar eso, porque cada vez somos más las organizaciones científicas, tecnológicas, en donde es bien complicado romper el ego de las personas. De acuerdo. Y yo creo que eso es algo que a lo mejor, no creo, estoy convencido que no está tomado al 100% en lo que nos acabas de plantear, sumamente interesante, y que sí veo que se aplique muy bien a una organización donde hay jerarquías y listo. Aquí hay jerarquías organizacionales, pero no intelectuales, vamos a ponerlo así. Entonces, eso hace que a mí me dicen cualquier cosa. Yo, por ser científico, lo primero que digo, no, espérate, déjame analizarlo y después vemos cómo nos toca, ¿no? Y eso hace que nuestro desarrollo como organización sea realmente complejo y disímbolo al resto de los no científicos, no tecnócratas, ¿no? Entiendo. Entonces, Sí, pero bueno, lo elemento. que nos explicaste, yo veo áreas del CIO que sí se puede aplicar definitivamente y otras en que nosotros, investigadores, no veo ni por dónde comenzarle. Entonces, pero estaría bien el hacerlo, porque por otro lado, hay organizaciones en diferentes partes del mundo donde también son un montón de gatos científicos, gatos en el sentido, ya lo dije, y las cosas funcionan. Digo, tan funcionan que tenemos naves espaciales y telescopios gigantescos que se hacen con todos los países del mundo participando, ¿no? Entonces, esta estructura organizacional, cuando tenemos gente crítica, pero no de criticar, sino crítica de que piensa, yo creo que debe ser tomado en cuenta para un nuevo. Bueno, te estoy dando una nueva chamba y me pasas una lana así. Ok. Si se fijan, estableció una conversación en la que quiso establecer un compromiso. ¿Lo vieron o no? Lo que no evaluó que fue. ¿Sí? Su propósito estaba claro. Segundo, ¿cuál era la segunda pregunta? Establecer. Sí, ¿cuál era el segundo? No, de acuerdo, proponiendo como ejemplo, quiso establecer un compromiso. Habrá que evaluar el riesgo de mí para poder comprometerme a eso. Eso es parte del ejercicio. Y eso es normalmente en las organizaciones en las que ustedes colaboran, que son tan rígidas en ese aspecto, gubernamentales hasta cierto punto, en donde se complica porque hay mucho
ese de ver hacia abajo en el sentido de estructura y de orden de comandar y hacer. Y desde esa perspectiva es donde se puede entender, pero ¿qué tal si desde el que hace empieza no a cuestionar, sino a ejercer influencia desde el propósito de la conversación, de lo que queremos lograr? Ahí estoy seguro que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero vamos a empezar a dar esos pequeños cambios que nos ayuden a que podamos ir avanzando el camino correcto. ¿De acuerdo? Pero muchas gracias por su comentario. Gracias. Sí, de hecho, este es un ejemplo de liderazgo que hizo el doctor Bernardo. Ya lo aplicó, Lo mira, ya. aplicó, Sí. es un ejemplo de conversación Sí, que, claro. que tenemos. Pues Bueno, pues. tenemos acá una pregunta. Bueno, primero que nada, felicitarle por la exposición que nos presentó y una inquietud quizás relacionada con las que ya se han venido expresando. Si a partir de la hipótesis que usted planteó y de la causa del fracaso de los proyectos en las organizaciones, si ha trabajado en alguna metodología estructural de las conversaciones, o sea, una conversación que es predominantemente imperativa, pues tiene ciertos elementos que la conforman. Y me imagino que las conversaciones de las cuales usted habla, pues pudiera ya haber detectado algunos elementos que ya mencionó los tres, ¿verdad? Pero no sé, algo más. Es todo. Sí, no, es muy buena pregunta. Debo ser muy honesto en que desde hace un mes y cacho que Verónica me invitó a esta conversación, traté de ponerle toda mi corazón y mi enfoque para poder hacerlo. No hice una investigación tan profunda del caso específico del CEO porque quise que fuera un poquito más hacia el lado, pero yo lo que le pudiera decir en mi experiencia es que dice más una pregunta bien hecha que 1000 argumentos que no tienen sustento. La pregunta es, ¿está haciendo las preguntas correctas? Fíjese, yo tengo la fortuna de ser coach ejecutivo. Y hace unas semanas estuve en una sesión de coaching, y obviamente no voy a decir por confidencialidad, en donde mi coach me decía, ya no aguanto a mi jefa. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Porque un día me dice una cosa y al otro día me dice otra y al otro día me dice otra y un día me da una prioridad y al otro día me cambia la prioridad. Ya no sé qué hacer. Me siento desesperado. ¿Qué hago? La pregunta es, si intentas explicarle, porque él lo que me decía es que yo todos los días le explico, es que si me das esto, entonces no voy a poder hacer esto, y si me das esto, entonces no voy a poder hacer esto. Entonces era un proceso de negociación constante, desgastante, que al final se quedaba en el silencio. Y lo que le dije fue sencillo, le dije, ¿qué preguntas le estás haciendo para saber qué es lo que quieren lograr como organización? Y basado en esa pregunta tienes más capacidad de poder ayudar a tomar decisiones que influyan a lograr los resultados y los objetivos que intenta tu jefa. Si haces las preguntas correctas, influyes sin tener autoridad y ayudas a dirigir la conversación. Yo lo que diría, basado en mi experiencia, se tiene que ser un excelente preguntador. Si logra hacer eso, entonces va a lograr entonces llevar esa conversación a otro nivel. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. El Centro de Investigaciones en Óptica otorga la constancia al ingeniero Carlos González, que avala su participación en el seminario de investigación con la ponencia Liderazgo sin cargo, cómo las conversaciones mueven decisiones y proyectos. 27 de febrero de 2026, firma el doctor Efraín Mejía Beltrán, director de investigación.